ON China SI está llevando a cabo un proyecto de reparación de puentes con hormigón que no contiene cemento Portland. Nada de nada. Cero. Y reduce las emisiones de carbono incorporadas hasta en un 90% en comparación con el material utilizado en casi cualquier otro lugar del planeta. Lo has oído bien. El 90% y el aglutinante que mantiene unida toda la estructura no es cemento en el sentido tradicional. Se trata de cenizas residuales de centrales de carbón y escoria de hornos de acero transformadas químicamente en algo que se comporta como el cemento sin pasar por un horno. Permítanme explicarles lo que esto significa en términos sencillos. Durante 2 siglos el hormigón y el cemento Portland se han tratado como si fueran lo mismo. No tienen por qué serlo, y eso es solo el principio, porque lo más interesante no es que esto funcione. Por eso tardamos tanto en confiarle algo tan importante a los residuos industriales. Si esto ya te parece imposible, dale a me gusta y suscríbete para no perderte el próximo vídeo, porque al final entenderás perfectamente cómo el hormigón dejó de necesitar cemento. El cemento Portland ha sido el aglutinante por defecto para el hormigón desde principios del siglo XIX y durante casi 2 siglos nadie cuestionó seriamente si podía ser sustituido. No reformulado, no diluido, sino sustituido. Vale la pena comprender por qué esta suposición estaba tan arraigada. El cemento Portland se obtiene calentando piedra caliza y arcilla a más de 1370 degc en un horno rotatorio, hasta que se transforman químicamente en clinker, el polvo gris, que reacciona con el agua para formar la estructura cristalina rígida que le confiere resistencia al hormigón. Esta reacción es extraordinariamente fiable. Si se vierte correctamente, ha sostenido rascacielos, presas o hay sistemas de carreteras durante más de un siglo, sin que los ingenieros hayan tenido que replantearse su composición química. El problema nunca fue su rendimiento, sino el proceso necesario para lograrlo. La producción de clinker consiste en cocer la piedra caliza a una temperatura lo suficientemente alta como para desencadenar una reacción química que libera dióxido de carbono como subproducto directo, no como contaminación procedente del combustible quemado para calentar el horno, sino como resultado de la propia desintegración de la piedra caliza. La producción de cemento es responsable de entre el 5% y el 8% de todas las emisiones mundiales de carbono, más que toda la industria de la aviación en conjunto. China, que produce más de la mitad del cemento mundial, soporta una proporción desproporcionada de esa cifra, simplemente debido a la magnitud de su industria de la construcción. Durante décadas, toda la estrategia para reducir esa huella ambiental se basó en la optimización en los márgenes. Usar menos clinker por lote, mezclar sustitutos parciales, mejorar la eficiencia del horno. Nadie se preguntaba seriamente si se podía prescindir por completo del horno, porque la suposición era demasiado arraigada. El hormigón necesita cemento, el cemento necesita un horno, y un horno necesita quemar algo y cocinar la piedra caliza en el proceso. Esa cadena parecía tan fija como la gravedad. Aquí es donde la mayoría de las explicaciones sobre el hormigón sostenible se equivocan. Tratan el objetivo como hacer que la producción de cemento sea más limpia. Se trata de optimizar un proceso que todos asumían que era obligatorio. La verdadera pregunta, la que casi nadie se planteaba en voz alta en los círculos de ingeniería convencionales, era si toda la categoría de aglutinantes minerales cocidos era siquiera necesaria para obtener las propiedades estructurales del hormigón en primer lugar. Esa pregunta llevaba en las revistas de ciencia de los materiales desde la década de 1970 enterrada y prácticamente ignorada. Pero aquí es donde realmente comienza la historia,
porque la respuesta no provino de un horno mejorado, sino del análisis de los vertederos de residuos industriales que habían sido tratados como basura durante el mismo tiempo que el cemento Portland había sido considerado indispensable. La alternativa tenía un nombre que la mayoría de la gente ajena a la ciencia de los materiales desconocía: la química de los geopolímeros. La idea básica suena casi demasiado simple como para importar. Las cenizas volantes, el polvo fino, que queda tras la combustión del carbón, y la escoria granulada de alto horno, un subproducto de la producción de acero, contienen sílice y alúmina, en formas que bajo las condiciones químicas adecuadas pueden unirse para formar una estructura rígida casi idéntica en función al cemento endurecido. No se requiere horno, no hay descomposición de la piedra caliza. Simplemente se necesita una solución activadora alcalina y una reacción química que ocurre a temperatura ambiente o cerca de ella. Las primeras investigaciones sobre este tema se remontan a décadas atrás y deberían haber sido consideradas una noticia de gran relevancia. En cambio, se la descartó en su mayoría como una curiosidad de laboratorio interesante en teoría pero poco práctica a gran escala. Los materiales eran inconsistentes. Las cenizas volantes de una central eléctrica de carbón se comportaban de manera diferente a las de otra dependiendo del tipo de carbón que se quemaba y de cómo. La escoria variaba según el horno y la acería. Para una industria basada en la notable consistencia entre lotes del cemento, Portland, usar residuos industriales. Con tanta variación natural, parecía un paso atrás, no un avance. Decían lo mismo del acero reciclado. Durante la mayor parte del siglo XX, los ingenieros estructurales consideraban el acero reciclado como aparentemente inferior al acero virgen, un material de compromiso apto, en el mejor de los casos, para aplicaciones secundarias. Todos sabemos cómo terminó aquello. El acero reciclado es ahora un estándar en la construcción estructural a nivel mundial, y su rendimiento es indistinguible del acero virgen cuando se procesa correctamente. El material nunca fue el obstáculo, sino el proceso de estandarización. Aquí es donde suele detenerse la cobertura generalista que descarta el hormigón geopolimérico como una idea de nicho permanente. Lo que se pasa por alto es que los investigadores chinos en reparación de infraestructuras, incluidos equipos, que trabajan en centros como el Centro de Investigación de Ingeniería de la provincia de Henan para materiales de reparación y refuerzo de infraestructuras, siguieron perfeccionando formulaciones de geopolímeros de cenizas volantes y escoria específicamente para su uso práctico en campo, no solo para demostraciones de laboratorio. No se trataba de buscar materia prima más pura, sino un proceso repetible que pudiera tolerar la inconsistencia natural de la materia prima. Esa distinción, priorizar el proceso sobre la pureza, resultó ser la clave del éxito. Pero antes de que esa repetibilidad importara a los investigadores, primero tuvieron que explicar algo más básico: cómo se obtiene una estructura rígida y resistente a partir de cenizas y escorias industriales sin someterla a cocción alguna. Ahí es donde comienza el verdadero mecanismo. Imagínese la masa de pan dejada sobre la encimera frente al pan recién salido del horno. El calor es una forma de transformar un material blando y sin estructura en algo rígido. No es la única. Ciertas reacciones químicas pueden lograr el mismo efecto a temperatura ambiente con el ingrediente activador adecuado. Esta es la explicación sencilla de lo que sucede dentro del hormigón geopolimérico, y es la parte que la mayoría de las explicaciones omiten porque suena más propia de un libro de texto de química que de una obra de construcción. Aquí está el mecanismo en sí. Tanto las cenizas volantes como la escoria
granulada de alto horno, molida, contienen sílice y alúmina atrapadas dentro de una estructura vítrea en gran medida inerte. Por sí solas mezcladas con agua no tienen prácticamente ninguna utilidad. Si introduce una solución activadora fuertemente alcalina, típicamente hidróxido de sodio combinado con silicato de sodio, y esa estructura vítrea se disuelve a nivel molecular. La sílice y la alúmina liberadas se reensamblan formando una densa red tridimensional de aluminosilicato, químicamente distinta de la estructura de silicato de calcio hidratado que forma el cemento común, pero mecánicamente similar en su función. Esta red fija todos los elementos creando un sólido, rígido y resistente. Nada de esto requiere un horno. Nada de esto requiere la descomposición de la piedra caliza, lo que significa que nada de esto produce la liberación química directa de dióxido de carbono, que hace que la producción de cemento ordinario sea tan difícil de limpiar. El material no se crea mediante cocción. Se cultiva químicamente a temperatura ambiente a partir de dos sustancias que las industrias del carbón y del acero ya producen como subproductos inevitables. Estudios documentados sobre sistemas de geopolímeros a base de cenizas volantes y escoria han medido resistencias a la compresión muy superiores a los valores típicos del hormigón estructural, con algunas formulaciones que superan los 65 MPa y mezclas selectas documentadas por encima de los 80 MPa dentro del rango requerido para aplicaciones de infraestructura exigentes, no solo para muestras experimentales. He aquí la frase más importante de esa química. El aglutinante llano es un mineral calcinado. Es un producto de reacción a temperatura ambiente construido completamente a partir de lo que otras dos industrias ya desechaban. Sin embargo, esa reacción trajo consigo un nuevo problema, uno que no tenía nada que ver con la resistencia, y sí con el control, y resolver ese problema fue lo que realmente hizo que esto fuera práctico fuera del laboratorio. He aquí el obstáculo crucial que frenó el desarrollo del hormigón geopolimérico durante años, incluso después de que se comprendiera bien su composición química. El cemento Portland ordinario se comporta de forma prácticamente idéntica, lote tras lote, porque su materia prima, la piedra caliza, se procesa para obtener un clinker estandarizado antes de que llegue a la obra. Las cenizas volantes y la escoria no ofrecen tal garantía. Su composición varía según el tipo de carbón utilizado, el horno que produjo la escoria y la forma en que se recolectó y almacenó el subproducto. Los primeros lotes de geopolímero a veces fraguaban en cuestión de minutos, lo que los hacía inutilizables para cualquier aplicación que requiriera un tiempo de vertido normal. Otros lotes tardaban mucho más de lo previsto, alterando por completo los cronogramas de construcción. Durante años, la tendencia fue buscar materias primas más puras y consistentes. Básicamente se trata de conseguir que los residuos industriales se comporten de forma similar al cemento refinado. Ese instinto era erróneo. La solución que finalmente encontraron los investigadores fue la opuesta. En lugar de controlar la materia prima, controlaron la proporción del activador y las condiciones de curado con la precisión suficiente para absorber la variación natural de la materia prima. Estandarizar el proceso en torno a la inconsistencia en lugar de intentar eliminarla mediante ingeniería. Parece que no debería funcionar. Diseñar deliberadamente un material estructural en torno a un ingrediente conocido por su variabilidad entre lotes, en lugar de eliminarlo, mediante una especificación, va en contra de casi todos los instintos de la ingeniería de materiales industriales. Esa es precisamente la razón por la que funciona. Ajustando con precisión la concentración del activador alcalino y la temperatura
y duración del curado para cada lote de cenizas volantes o escoria. Los investigadores lograron producir hormigón geopolimérico de forma fiable, cumpliendo con estándares estructurales consistentes independientemente de la planta de carbón o acería de donde procediera la materia prima. El resultado medido en la investigación documentada sobre geopolímeros de escoria de cenizas volantes, resistencias a la compresión consistentes en el rango de 65 a más de 80 megapascales, junto con una buena fluidez para aplicaciones de inyección y reparación, se logró sin necesidad de una materia prima uniforme como condición inicial. Este es el veredicto firme. La variabilidad nunca fue el enemigo. Intentar eliminarla fue el error. Gestionarla con precisión fue la clave. Una mezcla que se comporta de forma consistente en un entorno de laboratorio controlado es un logro. Conseguir esa misma consistencia en una obra real, donde llegan lotes de cenizas volantes y escoria con horarios impredecibles y procedentes de fuentes impredecibles, es un problema de ingeniería completamente distinto. Y fue precisamente este problema el que convirtió este resultado de laboratorio en una herramienta de infraestructura. Aquí está el detalle que lo aclara todo. El fraguado rápido y a veces impredecible del hormigón geopolimérico se consideró inicialmente su mayor inconveniente. En un proyecto de infraestructura real, resultó ser una ventaja siempre y cuando el flujo de trabajo circundante se rediseñara en función de él en lugar de luchar contra él. Es como cambiar de una pintura de secado lento a una de curado rápido. No se trata de forzar a la pintura de secado rápido a comportarse como la de secado lento. Hay que rediseñar el cronograma, las herramientas y la secuencia de aplicación en función de las propiedades que realmente posee. Eso fue precisamente lo que ocurrió cuando investigadores chinos de reparación de infraestructuras aplicaron un geopolímero de escoria de cenizas volantes a la reparación de la subrasante de carreteras, parcheando y reforzando la capa estructural bajo la superficie de la carretera. Esta aplicación se caracteriza por una buena fluidez y un rápido aumento de la resistencia, lo que resulta realmente útil en lugar de un inconveniente. El problema de coordinación a gran escala era diferente al de la logística habitual del hormigón. En lugar de una única entrega estandarizada de cemento que alimentara un programa de trabajo predecible, los equipos necesitaban una coordinación de dosificación más precisa y ágil. Las soluciones activadoras se mezclaban y ajustaban cerca del propio vertido y el control del curado se integraba en el proceso de reparación en lugar de considerarse un aspecto secundario. Esta es la parte que nadie suele mencionar en las explicaciones sobre hormigón ecológico. El material en sí es solo la mitad del cambio. El proceso de trabajo a su alrededor tuvo que modificarse en igual medida. Los estudios documentados sobre el ciclo de vida de los sistemas de hormigón geopolimérico suelen reportar reducciones de emisiones que oscilan entre el 40 y el 80% en comparación con el hormigón de cemento Portland convencional. Las formulaciones más optimizadas, que utilizan proporciones adecuadas de cenizas volantes y escoria, bajo condiciones de activación estrictamente controladas, se acercan al extremo superior de ese rango. Esta es la frase clave. La reducción de emisiones nunca fue una cifra fija, sino un rango cuyo tamaño dependía por completo de la precisión con la que se había diseñado el proceso químico. Una cifra tan elevada, situada en el límite superior de un rango documentado, no es algo que publique ningún estudio creíble sin antes realizar una verificación independiente del ciclo de vida. Y precisamente esa verificación
fue lo que convirtió el límite superior de ese rango en un resultado certificado. En lugar de una proyección optimista, esta es la imagen honesta, la cifra certificada que se sitúa en la parte superior del rango documentado para formulaciones de geopolímeros de cenizas volantes y escoria bien optimizadas. Es una reducción de las emisiones de carbono incorporadas de hasta un 90%, en comparación con el hormigón de cemento Portland estándar, verificada mediante una evaluación independiente del ciclo de vida, en lugar de basarse únicamente en las estimaciones del fabricante. Traducido a escala humana. La reparación de la subrasante de una carretera o un proyecto de reparación estructural a gran escala que utilice este aglutinante podría reducir su huella de carbono incorporada en aproximadamente un 90% de lo que habría producido un proyecto equivalente con cemento Portland. Multiplique eso por el enorme volumen de reparaciones y construcciones de infraestructura que se llevan a cabo en un país que produce más de la mitad del cemento mundial. Hoy la magnitud de lo que un cambio como este podría representar resulta difícil de exagerar. Aquí está la cruda realidad, porque esta historia no puede eludirla. Las cenizas volantes provienen de la quema de carbón. La escoria proviene de la producción de acero. Ambas cadenas de suministro se están reduciendo a medida que las economías descarbonizan sus redes eléctricas y modernizan su producción de acero. La materia prima de la que depende toda esta solución por diseño no es permanente. A medida que cierran las centrales de carbón y cambian los métodos de producción de acero, los subproductos que hacen posible este aglutinante se vuelven menos abundantes, lo que significa que la cadena de suministro a largo plazo del hormigón geopolimérico está ligada a industrias que se están eliminando progresivamente por razones ajenas. Esta disyuntiva no invalida lo que ya se ha demostrado. Simplemente significa que la cifra del 90% describe un resultado genuino y certificado en la actualidad, no una garantía sobre la disponibilidad de materia prima dentro de décadas. Si una cifra como esa te sorprendió, la siguiente parte de la historia será aún más difícil de creer. Suscríbete para estar al tanto cuando la cubramos. Este es el veredicto. Claramente el título lo afirma, sin rodeos, el hormigón sin cemento Portland, que cumple con estándares estructurales reales y reduce las emisiones incorporadas hasta en un 90%, ha pasado de ser una posibilidad teórica a un resultado certificado y verificado de forma independiente. El cemento es uno de los sectores industriales más difíciles de descarbonizar en la Tierra y el hormigón geopolimérico no resuelve ese problema como lo intenta la mayoría de las tecnologías climáticas. Lo elude por completo. La mayoría de las estrategias de descarbonización intentan hacer más limpio un proceso existente. Este enfoque elimina el proceso que originó las emisiones. Esta distinción es importante en cualquier lugar donde se vierta hormigón, no solo en China. La infraestructura vial, los pavimentos industriales, los paneles de reparación prefabricados y las aplicaciones de rejuntado, en definitiva, cualquier sector donde ya exista una cadena de suministro de materiales subproductos en las proximidades, son los ámbitos donde esta tecnología encuentra su lugar más natural en primer lugar. Organizaciones industriales como la Asociación Mundial del Cemento y el Hormigón ya han comenzado a realizar un seguimiento de los sistemas de aglutinantes alternativos como una de las principales vías de descarbonización a largo plazo disponibles para el sector de la construcción, junto con las mejoras en la eficiencia de la producción tradicional de cemento. Sin embargo, la adopción no es automática, y aquí está la razón por la que la mayoría de la gente se equivoca al hablar de por qué no se ha extendido más rápidamente. Los códigos de construcción de todo el mundo
se basaron por completo en el comportamiento predecible del cemento Portland, conocido durante más de un siglo de uso. Los diferentes tiempos de fraguado, el perfil de curado y la variabilidad de la materia prima del hormigón geopolimérico requieren nuevos estándares de ensayo y una nueva normativa antes de que los organismos reguladores los certifiquen ampliamente para usos estructurales críticos y no solo para reparaciones e infraestructuras. Existe un paralelismo histórico útil. Durante la mayor parte del siglo XX, el acero reciclado fue considerado estructuralmente inferior al acero virgen, y los ingenieros lo descartaron, asumiendo que la historia del material de origen importaba más que su rendimiento comprobado. Esa suposición se mantuvo durante décadas hasta que el procesamiento estandarizado demostró lo contrario, y ahora el acero reciclado es indistinguible del acero virgen en aplicaciones estructurales en todo el mundo. La conclusión final es la misma que en el caso anterior. El límite nunca fue político, ni se trató realmente de si la química funcionaba. Se trataba de que la estandarización alcanzara a un material que ya había demostrado su eficacia en el laboratorio. Hoy esa carrera por la estandarización se conecta directamente con un descubrimiento relacionado, porque para las aplicaciones donde el cemento Portland aún no se puede eliminar por completo, existe un avance distinto que aborda exactamente el mismo problema del carbono desde la dirección opuesta. Ese otro avance es el que merece la pena seguir de cerca. La investigación china sobre hormigón con grafeno, en la que, en lugar de eliminar el cemento de la mezcla, los ingenieros encontraron una manera de hacer que el cemento restante fuera mucho más resistente y cundiera mucho más, reduciendo así la cantidad necesaria para cualquier proyecto. Si este vídeo trataba sobre la eliminación del ingrediente, el otro trata sobre cómo aprovechar al máximo lo que queda. Juntas, ambas historias abordan las dos vertientes del mismo problema desde perspectivas opuestas. Si has llegado hasta aquí ahora, entiendes mejor cómo se resuelve el problema del carbono en el hormigón que la mayoría de las personas que se dedican a escribir titulares sobre construcción sostenible. Esto es lo que se ha demostrado con claridad, sin resumir. Los subproductos industriales que durante décadas se trataron como desechos activados químicamente, en lugar de buscar su pureza, pueden reemplazar por completo la función estructural del cemento Portland en aplicaciones reales. Este resultado se ha medido, probado y verificado de forma independiente con emisiones incorporadas hasta un 90% menores que las del material del que ha dependido el hormigón durante 2 siglos. La suposición de que el hormigón requiere cemento nunca fue realmente una ley de la física, era una idea obvia que no se había examinado y que simplemente dejó de ser cierta para los ingenieros que se molestaron en comprobarla. Si esto cambió tu perspectiva sobre la composición del hormigón, dale a me gusta y suscríbete para no perderte nada. Ahora quiero leer tu opinión en los comentarios. ¿Deberían los códigos de infraestructura agilizar la aprobación de aglutinantes que dependen de subproductos como este, mientras las cadenas de suministro de carbón y acero que producen la materia prima aún operan a gran escala? ¿O acaso depender de industrias que están siendo eliminadas progresivamente constituye una base demasiado arriesgada, literalmente, para una infraestructura crítica a largo plazo? Los leí todos. Nos vemos en el próximo.